Doctora, buenas noches. Mi persona, Ronald Raimundo Viches, en esta oportunidad hará un bosquejo de lo tratado en la semana 6 a la 11. Es necesario, a manera introductoria, decir que hemos tratado en cuanto a la representación, en cuanto a la interpretación del acto jurídico, en cuanto a las modalidades del acto jurídico y a la ineficacia del mismo. Sobre esto último, la ineficacia del acto jurídico nos permite llegar a dos situaciones de nulidad y anulabilidad. Para dar inicio, quise hacer este pequeño repase y ahora sí empezar por el primer punto, que es la representación. Entonces, la representación es un acto voluntario que se le da a un tercero para que actúe en nombre de quien lo otorga, para que por medio de interés de él pueda oficiar cualquier acto que se detalle dentro del poder de representación. Este acto tiene que ser hecho de manera voluntaria y sus fundamentos van en función a dos teorías, una de la cooperativa material y la cooperativa jurídica. La primera, material, la cual se sostiene en que todos tal vez necesitamos apoyo y en ese sentido a veces necesitamos colaborar los unos con los otros, y también tenemos la oportunidad de delegar cuando tenemos la necesidad de apoyo. En un sentido jurídico, esto es un vínculo estrecho entre dos entes, del mismo modo en que se genera la confianza y apoyo, ¿no? Partes tratadas, o las partes civiles de este proceso de representación, son dos: el representado y el representante. Al representante se le otorga poder. La representación tiene que ser de forma legal y también voluntaria, perdón. Cuando estamos hablando de una representación legal, nos referimos a casos de incapacidad, de desaparecidos, de hijos póstumos o una sociedad conyugal. Cuando hablamos de una representación voluntaria, hablamos de una representación voluntaria directa, indirecta o por medio de una personería jurídica. Entonces, yendo un poco más a esta situación, pues cuando nosotros estamos siendo representados o damos la representación de nuestro poder a un tercero, pues le entregamos en él aquellos poderes, valga la redundancia, para que pueda oficiar en nombre nuestro, ¿no? Estos pueden ser de dos formas: cuando son de tipo legal, cuando la ley a veces lo estipula, o cuando nosotros, a título voluntario, a veces para trámites etc, 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 conferimos a alguien de nuestra confianza. Luego mencionaré la interpretación del acto jurídico. Cuán importante es hacer una correcta interpretación. Para ello nos valemos de normas principales, normas complementarias y otras normas que nos ayudan a interpretar adecuadamente. El fin de esto es establecer un significado correcto y determinar un sentido jurídico también eficaz o correcto. Entonces, a medida en que nosotros mejoramos o tenemos mejores herramientas para interpretar jurídicamente bien un acto jurídico, pues nos acercaremos lo más que podamos a la situación real, al hecho concreto y al sentido concreto del documento del acto jurídico. Hay varias teorías que respaldan que pueden ayudarnos a nosotros a interpretar de una mejor forma. En esta tenemos las teorías de criterio de interpretación, que son la voluntad, la declaración y la conciabilidad de ambas primeras. Luego hablamos sobre las modalidades del acto jurídico. Un tema interesante. Recuerdo bien que hablamos sobre estos tres conceptos: condición, plazo y cargo o modo. Estos van sujetos a los actos jurídicos en sí, los mismos que permiten, en mis palabras, permiten dar un sentido o una dirección y tal vez un camino adicional a lo que ya viene a ser la manifestación de dos voluntades, ¿no? En este sentido, estos vienen a ser elementos accidentales, como les dije: la condición, plazo y cargo o modo. En la condición estamos hablando de hechos o sucesos futuros e inciertos. Sus características tienen que ver con que son pactados,
y vuelvo a mencionar, es un hecho futuro y además incierto. La clasificación puede ser suspensiva, o sea que eso queda en la medida en que no se resuelve en un solo momento, sino que puede a lo largo de todo el proceso del que se detalle en el acto jurídico, pues esas condiciones pueden quedar aplicables en el tiempo, ¿no? No es que se da una causa o una situación y el efecto inmediatamente resuelve el contrato o el acto jurídico. El plazo es similar, la condición es una condición que se añade al acto jurídico, el plazo de igual manera, son tiempos, estamos hablando de tiempos. Esto permite efectivizar en plazos el acto jurídico. También tienen los mismos caracteres, pues son pactados, son futuros e inciertos, y también tienen las mismas clasificaciones que son suspensivas y resolutorias. Entonces, en plazo, en tiempo, estamos hablando de, bueno, por un año, por 2 años, o dentro de los 2 primeros años, por ejemplo, ¿no? O una que diga, no, en un año se salda y se lleva a efectivizar finalmente el acto jurídico. El cargo es un anexo adicional, lo entiendo así. Tiene que ser posible, por supuesto, ilícito, ¿no? O sea, son condiciones adicionales, son anexos adicionales que se pueden manifestar en un documento, en un acto jurídico, necesarios a detallar dentro de este documento. Muy bien. Luego hablamos sobre la ineficacia del acto jurídico. Todos los documentos seguramente no todos carecen de la eficacia, tal vez en términos porcentuales en un 100%, sino que muchas de ellas pues necesitan ser revisadas y pueden en un primer momento simular o parecer concretamente correctos, pero cuando hablamos sobre dos asuntos puntuales, cuando uno en cuanto a la producción de efectos, que no se producen correctamente los efectos descritos en el acto jurídico, o cuando desaparecen los efectos jurídicos iniciales, cuando aparecen estas dos condiciones, ya estamos hablando de la ineficacia de un acto jurídico. La ineficacia se puede presentar de manera estructural en el documento, en las partes, en las consecuencias o en la normalización tal vez consecutiva del documento, estructuralmente o funcionalmente, ¿no? Que tenga que ver con asuntos tal vez de forma más extrínseca. Cuando hablamos entonces de la ineficacia, nos tenemos que referir a dos situaciones: nulidad, el acto es nulo, o de anulabilidad, cuando es sujeta a un proceso de anulación, ¿no? La primera que hemos desarrollado es la nulidad. Tenemos que entender que esta es una sanción legal, es la máxima sanción civil, que un acto jurídico pues no presenta requisitos de validez. Las causas entonces vendrían a ser que son inexistentes, el documento es inexistente o no es válido o simplemente no es eficaz, no cumple la razón de ser de la manifestación de voluntades, no se efectiviza esa manifestación en ambas partes. Hemos visto varias causas, por ejemplos inclusive, nos hemos tomado el tiempo para desarrollar ejemplos. La ineficacia de la nulidad se puede presentar por la manifestación de voluntad, por incapacidades absolutas, por imposibilidades físicas, por la ilicitud del acto jurídico, por la simulación absoluta, por la inobservancia o cuando la ley también así lo requiere. Tuvimos muchos ejemplos cuando a veces se celebran dos manifestaciones de voluntad, pero por situaciones de este tipo, por ejemplo, sucesiones intestadas, DNIs caducados o partidas de nacimiento con errores, pues es posible que podamos llegar a este tipo de sanciones legales, ¿no? Civiles. Es todo en cuanto le puedo compartir, agradeciendo la oportunidad. Gracias, buenas noches.